En línea la colega Karina Mariani y vamos a hablar del tema de las pruebas PISA. Karina, buen día, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, estuve leyendo tu columna, te sigo en Twitter, me pareció más que interesante y valiente. Y justamente, bueno, desbrozás una serie de datos en ella que me parece importante poder volcar para nuestra audiencia de un tema con el cual cada 2 años en líneas generales nos flagelamos, pero las respuestas que hay que dar, donde hay que dar, el problema no son los resultados, el problema es por qué se dan estos resultados, ¿no? Mira, sí, cada 3 años se toman las PISA. Sí. Y vamos cayendo, digamos, cada nueva edición estamos un poco más abajo. Es dramático, si te fijas, es dramático. Digamos, si haces el desglose, vas a ver que en las 3 materias que se evalúan, en los 3 conocimientos que se evalúan, nuestros chicos mayormente no pueden pasar el nivel 1 o incluso por debajo. ¿Entendés? Es gravísimo. Yo te digo, me impresiona mucho que esto no sea un tema de escándalo nacional, sumado al hecho de que tenés todos los años al comenzar las clases el tira y afloje con los gremios y esto de tener a los chicos de rehén de las políticas públicas, ¿no? Bueno, ahora digo, a ver, cada vez que esto ocurre, lo que hay sí es una respuesta en términos de medios, en términos de un conjunto de opinadores de la reforma o no reforma de la educación. Después se apaga hasta que volvemos a tener que enfrentar el tema. Pero lo concreto que vos en tus columnas es una ilustración muy fuerte de lo que tiene que ver en esta decepción sistémica el peso de los sindicatos, sindicatos que están absolutamente dedicados a sí mismos y no a la educación, un tema que suele irritar, pero que cualquiera que tenga buena fe puede comprobar fácticamente, ¿no? Mira, tenés datos específicos que tienen que ver con la cantidad de alumnos por maestro, una evaluación, digamos, a nivel internacional. Si pensás el promedio, nosotros tenemos un maestro cada 12 alumnos. Cualquiera que dé una vuelta por cualquier escuela pública sabe, eso es casi como un maestro particular, o sea, claro, tendríamos que tener un nivel de dedicación enorme y nada, entren a cualquier escuela y van a ver que las aulas están por arriba de los 20 y pico de chicos, cuando no más. Entonces esto no es real. Entonces, la pregunta que yo me hago es, bueno, ¿dónde están todos esos cargos docentes? Y si lo comparás con el porcentaje que se llevan los gremios docentes por afiliación, te das cuenta que acá hay algo que hay que revisar seriamente, más allá de los casos que fueron ya dados a conocer porque tienen sindicalistas presos o procesados. Es claro, digamos, que acá hay un desfasaje entre la cantidad de docentes que se contratan y los docentes que están realmente frente a un aula. Esto es dato duro, no necesita mayor análisis. Si bien viste que los datos se pueden torturar hasta que digan lo que uno quiere, esto es así. Y después lo que tenés es mayor cantidad de plantel docente, menos cantidad de plantel docente frente al aula y una caída enorme del rendimiento de los chicos. Y lo otro que tenemos es que no llegamos jamás a cumplir los días de clase mínimos. Claro. Hace 20 años tenemos récord mundial de paro docente. Por eso lo que yo ponía es, ¿qué pasa que la educación no es servicio público? ¿Cómo puede ser que tengamos una cantidad enorme de emergencia tal, todo el mundo marchando por las emergencias, escandalizado? Tenés una emergencia clara con números que vienen de hace 20 años, no es un tema de un gobierno, de otro gobierno, no tenés un grupo de diputados plantándose diciendo esto tiene que ser un servicio público, porque estás hablando del futuro de tu país, claro. Estás hablando de una estafa, y no es una estafa, digamos, es una estafa a los niños, partamos desde ahí, ¿no? Sí, por supuesto. Pero yo, a ver, digo, creo que este deterioro empezó muy fuertemente en la provincia de Buenos Aires, en el gobierno de Cafiero, cuando empezaron a señalar que el docente era un trabajador y no un profesional. Sí, claramente. Y después se profundizó enormemente durante los gobiernos de Duhalde. Bueno, durante el gobierno de Scioli tenés, por ejemplo, una carga de paros docentes escandaloso.
Ujú. Tenés el caso de Chubut ahora. Claro. Sí, es cierto lo que decís, pasamos de un estatus docente, una concepción social del estatus docente al trabajador de la educación, y el cargo docente como un tema más politizado. Para mí eso implica una serie de cosas que tienen que ver con una degradación de lo que significa el docente, la autoridad del docente por el conocimiento. Claro, obvio. ¿Entendés? Yo creo que eso se va degradando claramente en estos años. Desde el 2003 tenés una caída sistemática de la cantidad de chicos que van a escuelas públicas. Desde el 2003 sin parar. Perdemos matrícula a la escuela pública. Todo el que puede y el que no puede y tiene que sacrificar muchísimo, huye de la escuela pública. Claro, Entonces, a ver, yo voy a introducir esto, ¿no? Y lo tomo, voy a tomar un caso que conozco, pero no es una anécdota, es parte de una generalidad. Nosotros tenemos, como tantos, una persona que es un auxiliar nuestro acá en la radio, que viene a hacer tareas de limpieza. Gente que viene de un origen muy humilde y que vive en una condición humilde muy esforzada. Se parten el lomo para pagar una escuela privada. Se parten el lomo para pagar una escuela privada. Decir que la escuela privada en Argentina es un tema de clase media alta en adelante es mentir. No, a ver, mira, tenés algunas cosas que tienen que ver con el orden práctico. Una persona que depende del presentismo, que se tiene que tomar 2 transportes públicos, que tiene que viajar un par de horas para llegar al trabajo y de regreso y demás, no puede darse el lujo, pero es un tema, digamos, de 2 más 2, no puede darse el lujo de estar expuesto a los paros docentes. Claro, por supuesto que sí. Punto, digamos. Ese tema lo tenés ahí. Lo que digamos, es una cuestión de sumar entre el presentismo y lo que tendría que pagarle a alguien para que cuide a los chicos, ese lujo no se lo puede dar. Y por otra parte, también es una cuestión del deseo que vos tenés para tus hijos. En las matrículas privadas es mucho mayor el caso de chicos que se gradúan en todos los niveles, pero por supuesto mucho más en la secundaria, que es lo que mide las PISA. Sí, claro. Entonces, no se puede decir que se trata de un tema de clase media o media alta, no es real, y lo tenés con los números. Si vos tenés cada vez menos chicos en la escuela pública, es claro que digamos, si no estaríamos diciendo que la clase media y media alta está creciendo en Argentina, sabemos exactamente que no es así. Claro, pero sí, por supuesto. Pero vos además en tu artículo introducís un tema que es absolutamente impactante, que es la proliferación de sindicatos docentes. Esto implica, entre otras cosas, que todos esos docentes que deberían estar en el aula han encontrado un conchavo fenomenal que es dedicarse a la cuestión gremial. Bueno, vos pensás que vos tenés un sindicato docente, tenés sindicato docente, no sé, de 10.000, 15.000 afiliados, tenés sindicato docente de un par de centenas o menos. Ahora, cada sindicato docente tiene una estructura política y una burocrática. O sea, por eso yo puse un franchising, digamos, una metáfora de, vos no es que tenés un sindicato y final. Cada sindicato implica erogaciones, implica sueldos, implica estructuras, implica subsidios, implica un montón de cosas tener un sindicato. ¿Entendés? No es casual. Y hay sobrada cantidad de denuncias respecto a afiliaciones compulsivas, o gente que ni se había enterado que estaba afiliado. Pero bueno, tenés entre un 2 y un 3% de descuento, no es... Bueno, ahí vuelvo al tema de Dualde. La vicepresidencia de Quasi Facto de Dualde generó un decreto que está vigente todavía y no es una ley, es un decreto por el cual hay un descuento compulsivo del orden del 2% del total de las masas salariales que va a los gremios. Claro, pero tenías casos en los cuales tenés gente... Hay un caso, mira, no lo puse en la nota porque era muy larga, sino... Pero hay un caso de una persona que tenía 8 afiliaciones. 8. Es una locura. Y después tenés otra cosa que no se ha revisado y que es grave. Hay muchas denuncias. Si vos agarrás y googleás así, ponés venta de punto de cargo docente,
Ponelo, te aparece en un segundo, es lo primero que te aparece en el buscador. La capacitación docente, lo que te tiene que dar puntos, mayormente en el mundo, es un tema de educación universitaria. ¿Entendés? Vos te vas perfeccionando después de tus estudios a nivel universitario. Acá nosotros tenemos como 1000 o más, no recuerdo bien la cifra, de institutos, de algunos prestigiosos más o menos, otros no, que dan puntos. Y eso en enorme medida depende de los gremios. O sea que ahí tenés no solo de rehén al alumno, que lo tenés, sino que tenés de rehén al docente que quiere avanzar. Porque el docente que quiere avanzar no tiene otra que recaer en ese sistema. Claro. Sí, o cae en el sistema o se queda afuera, digamos, en definitiva. No tenés otra. Sí, funciona así. Esto es grave. Entonces, también estás haciendo algo muy perverso, con aquella persona con vocación, que pretende perfeccionarse, que quiere estar al frente del aula, lo estás metiendo en un, no sé, en un atolladero del cual no va a poder salir. Sí. Por supuesto que sí. Bueno, Karina, un gustazo y gracias por la ilustración que nos has dedicado, muy amable, buena jornada. No, encantado, igualmente. Bueno, a quien escucharon es a una colega que viene trabajando fuertemente en estos temas, Karina Mariani.